Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte, compartir y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Experiencia de aprendizaje 9. Actividad. Comunicación primero y segundo de secundaria. 22 al 26 de noviembre. Escribimos un artículo de opinión sobre nuestros compromisos en el Bicentenario. Competencia. Escribe textos en su lengua materna. Criterios. Adecúa su artículo de opinión sobre sus compromisos en el Bicentenario a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo. Organiza su artículo de opinión de forma coherente y cohesionada, respetando el tema, las características del género textual y el empleo adecuado de referentes y conectores para evitar contradicciones, digresiones o redundancias. Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyan al sentido, la claridad y la articulación de su artículo de opinión. Evalúa si su artículo de opinión se ajusta a la situación comunicativa, la coherencia y la cohesión textual de las ideas, así como la pertinencia del formato, el tipo textual y el contexto. En esta actividad vamos a tomar todas las propuestas para crear un artículo de opinión sobre nuestro compromiso con los ejes del Bicentenario. Presentamos todo esto de manera organizada, justificando nuestras propuestas a través de un artículo de opinión. En la experiencia de aprendizaje número 9 hemos realizado las siguientes actividades. Analizamos los ejes del Bicentenario y algunas situaciones que limitan su implementación. Explicamos la importancia de valorar la contribución de las formas de organización incaica en el desarrollo del país. Hemos puesto en práctica nuestras ideas para el bien común a través de diseños tecnológicos y graficando estructuras. Ahora presentamos todo esto de manera organizada, justificando nuestra propuesta a través de un artículo de opinión. Artículo de opinión. El artículo de opinión también es conocida como columna de opinión y busca despertar interés en la opinión pública. Los artículos de opinión son textos argumentativos. Tiene como propósito opinar sobre un determinado punto de vista, formular una tesis respecto a un tema a partir de las razones que lo sustentan. La hipótesis nos permite ordenar, sintetizar el conocimiento para luego verificarlo o cotejarlo. Así se convierte en una tesis. Estructura. Introducción. Cuerpo, desarrollo de las opiniones. Considera que dentro del cuerpo o desarrollo de las opiniones van a estar sustentados los argumentos. Y finalmente, conclusión. Planificamos. Nuestro artículo de opinión debe enfocarse en nuestro compromiso para lograr lo que plantean los ejes del Bicentenario. Es importante planificar la estructura de un texto, pues te permite imaginarlo y tomar decisiones sobre sus características. Utilicemos este pequeño cuadro para organizar nuestras ideas. Mi plan de escritura. ¿Cuál es el propósito de mi artículo de opinión? Persuadir a los lectores para comprometernos a lograr los ejes del Bicentenario. Por eso estamos elaborando algunas propuestas. ¿Quiénes serán los destinatarios? El público en general. ¿Qué estructura tendrá mi artículo de opinión? La estructura es introducción, cuerpo, conclusión. ¿Qué registro utilizaré en mi lenguaje? Un lenguaje formal. Estructura del artículo de opinión. Título. El título lo puedes elegir al inicio como al final, cuando hayas terminado el texto. Puedes utilizar cualquier palabra que haga referencia al tema en general. Por ejemplo, los ejes del Bicentenario. Una mirada hacia los ejes del Bicentenario. Las propuestas en los ejes del Bicentenario. Puedes utilizar diversos títulos. Introducción. Elige una forma de introducción y anuncia la hipótesis. Puede ser un comentario, preguntas, un caso, etc. Ejemplo. En el siguiente artículo trataremos sobre los ejes del Bicentenario. ¿Sabes cuáles son? Con esta pregunta estamos llamando la atención del lector. Podrías utilizar también alguna frase o refrán. Por ejemplo, el Perú es un país que tenemos que unirnos, conectarnos, porque de otra manera vamos a ser un país ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría. Es una forma de presentarlo.
Puedes utilizar también algunos comentarios o casos. Por ejemplo, para el Bicentenario tenemos que ocuparnos metas concretas. Podemos utilizar algunas preguntas, como ¿cómo crees que la ciudadanía debe entender el Bicentenario? ¿Qué celebramos? 200 años de libertad, 200 años de independencia, 200 años de república. Además de lucha contra la pobreza, ¿cuál será la característica de nuestro Bicentenario? Cuerpo o desarrollo de las opiniones. Menciona los argumentos que justifiquen el tema. Son la base de acciones o propuestas que se han desarrollado sobre el tema. Ejemplo, los ejes del Bicentenario mencionan 6 propuestas importantes para construir un país mejor para todas y todos. Estos son, y podrías mencionar parte de los ejes del Bicentenario que se han tratado en las 2 lecturas de la semana pasada. Conclusión. Finaliza demostrando la hipótesis mencionada al inicio y resume los argumentos planteados. Ejemplo, es por ello que los ejes del Bicentenario son importantes para hacer una sociedad íntegra, sostenible, con igualdad de derechos, competitividad y orgullosa de su diversidad. Escribimos y revisamos. Elabora el borrador de tu artículo de opinión utilizando algunas palabras que correspondan a un vocabulario especializado. Puedes utilizar el siguiente esquema para escribirlo. Título. En la parte superior coloca el título de referencia. Luego el cuadro está dividido en introducción, desarrollo o cuerpo de la argumentación. Conclusión. En la introducción vamos a considerar las ideas fundamentales apoyadas de un texto que pueden sustentar estas ideas. Desarrollo, escribimos los argumentos. Pueden ser 2 a 6 porque considera que son 6 ejes que se han presentado en los textos mencionados. Y finalmente la conclusión. Anotaciones. Título. Puede elegirse al final, cuando el texto ya está terminado. Dentro de la estructura del artículo de opinión tenemos introducción, cuerpo, desarrollo de las opiniones, conclusión. Introducción. Debes de presentar el tema o problema, mencionando parte de la tesis. Ideas. Elegir la forma en la que desarrollarás la introducción. Enunciar la hipótesis. Textos que sustentan tus ideas. Pueden ser comentarios, preguntas, un caso o anécdota. Información puntual, datos estadísticos, etc. Los textos que sustentarán tus ideas son el respaldo y la información viable para poder concretizar cada una de las ideas planteadas. Puedes apoyarte de los textos A y texto B, ejes estratégicos del Bicentenario, el Perú hacia el 2021, además de ejes del Bicentenario. Cuerpo, desarrollo de las opiniones. Argumentos. 1. Opinión justificada sobre la importancia de los ejes del Bicentenario. Acciones o iniciativas desarrolladas en las actividades de esta experiencia de aprendizaje. Utiliza las que has trabajado en las diferentes áreas. Las propuestas que se han mencionado. Textos que sustentan tus ideas. Los argumentos pueden tener como base las acciones o propuestas que se han desarrollado en las actividades. Menciónalas en concreto. Conclusión. De forma concreta se reitera la hipótesis demostrada, haciendo una síntesis de los argumentos planteados para sustentarla. Recordemos los ejes estratégicos del Plan del Bicentenario, el Perú hacia el 2021. Texto A. En este texto se plantearon 6 ejes estratégicos. Tratan sobre los aspectos de nuestro Perú y cómo se pueden mejorar o en qué ámbito están estructurados. Revisa la información. De igual manera, el texto B. Ejes del Bicentenario, este es el país que queremos construir. Una vez que ya tengas el cuadro completo de organización de tus ideas, elaborarás tu primer borrador. A este primer borrador vamos a revisarlo considerando los siguientes puntos. Seguí el proceso de planificación para mi artículo de opinión. Expresé claramente la hipótesis, mis opiniones y argumentos. Relacioné las ideas considerando la coherencia y cohesión, progresión temática y referentes. Utilicé un vocabulario variado y especializado. Cuidé la ortografía de mi artículo de opinión, los puntos y comas. Recordemos un poco sobre cuidemos nuestra redacción. La coherencia. Un texto mantiene la coherencia cuando todas las ideas, tópicos o puntos tratados mantienen el tema y son pertinentes. La cohesión. Un texto mantiene la cohesión cuando las ideas están relacionadas de manera clara para el lector. Uno de los elementos que permiten esta cohesión son los referentes. La progresión temática consiste en el aporte de ideas a un texto o párrafo. Con esto se logra orientar el desarrollo del texto, pasando a subtemas progresivamente, siguiendo un orden.
Las formas de progresión temática pueden ser las siguientes. Tenemos dos: de tema constante, de temas variados. Tema constante es aquella en la que se trata un solo tema en todo el texto o párrafo. En el siguiente ejemplo tenemos un pequeño párrafo. Si revisamos el contenido, hablamos solo sobre el bicentenario. Entonces tendríamos un tema constante. El bicentenario de nuestra independencia nos lleva a muchas reflexiones, pero también a propuestas, sin dejar de lado la historia de nuestra independencia. Miremos nuestro futuro. De temas variados es aquella progresión en la que el tema se va a desarrollar poco a poco, con la inclusión de ideas, con nuevos aspectos del mismo tema. En temas variados vamos a incluir nuestras ideas. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Los ejes del bicentenario exponen con claridad el país que queremos construir y mencionamos los datos poco a poco. Primero, una nación íntegra que fortalece la democracia y rechaza la corrupción. Segundo, la igualdad de oportunidades para que no se excluya a ningún peruano. Y tercero, un país dialogante en el que no exista espacios para la injusticia. Como podrás ver en el ejemplo, se ha dado poco a poco toda la información o aspectos del tema, enumerados en primero, segundo y tercero. Los referentes son mecanismos que brindan al texto cohesión. Esto permite una lectura ágil. Revisemos la anáfora, catáfora, la elipsis. La anáfora se utiliza para referirse a palabras, ideas o conceptos que ya han sido mencionados antes en el texto. Ejemplo: los ejes del bicentenario nos orientan a lograr el país que deseamos construir. Ellos nos brindan una ruta clara. Estamos reemplazando los ejes del bicentenario por la palabra ellos para evitar redundancia. Si hacemos la lectura de los ejes del bicentenario nos orientan a lograr el país que deseamos construir, los ejes del bicentenario nos brindan una ruta clara, estaríamos cometiendo redundancia. Por eso se realiza ese cambio. La catáfora se usa para anticipar la aparición de nuevas palabras, ideas o conceptos que aparecerán posteriormente. Ejemplo: voy a presentarle dos problemas graves a abordar por el Estado y la ciudadanía. Vamos a anticiparlos. Con la frase dos problemas graves estamos anticipando la información que vamos a brindar. En este caso sería los efectos negativos de la emisión de gases de efecto invernadero y el acceso a una vivienda digna. Siguiente, la elipsis se produce para evitar la redundancia. Consiste en eliminar palabras que están sobreentendidas. Ejemplo: el bicentenario es una oportunidad para replantear nuestras metas como país. Además, brindar el impulso que se necesita para volver a soñar. En este caso, el asterisco indica que se ha suprimido la palabra bicentenario. De esta manera no estamos omitiendo la palabra, pero estamos mencionando que nos estamos refiriendo específicamente al bicentenario. Luego vamos a revisar el punto y coma. Indica una pausa mayor que la señalada por la coma y menos que la señalada por el punto. En este pequeño cuadro tenemos algunos usos y ejemplos que tenemos que tomar en cuenta durante nuestra redacción. Uso: separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Ejemplo: ayer leímos sobre los ejes estratégicos del plan bicentenario. Coma: metas que se plantearon al 2021. Punto y coma: los ejes del bicentenario y un texto histórico acerca del pasado de nuestro país. El punto y coma nos está sirviendo para una enumeración dentro del concepto del plan del bicentenario. Uso: delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, como, pero, más, aunque, sin embargo, por consiguiente, etc. Ejemplo: los ejes del bicentenario son propuestas ambiciosas. Punto y coma: utilizamos el conector, sin embargo, coma, realizables con el compromiso de todos. Recuerda que tienes que utilizar este punto y coma de alguna manera para poder completar el sentido del enunciado. Escribimos la versión final. Una vez que hemos revisado las normas ortográficas, la coherencia, la cohesión, vamos a poder plantear nuestra versión final. Considera el título. Dentro de introducción, como habíamos mencionado, los comentarios, dudas, casos, anécdotas, información puntual. Y luego debe ser atractiva y presentar la opinión principal, la hipótesis. En mi opinión,
y menciona tu hipótesis. ¿Cuál es la idea que has llegado a través de todas estas propuestas planteadas en las diferentes áreas? Luego pasamos al cuerpo desarrollo. El desarrollo de las opiniones tienen que estar planteadas por los argumentos. Las podemos organizar en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Para mencionar cada uno de estos puntos o argumentos, puedes apoyarte de los ejes del bicentenario planteados. Podrías utilizar en el desarrollo las ideas, por ejemplo, le voy a mencionar algunos temas para unas respuestas cortas de acuerdo a los ejes del bicentenario. O podríamos utilizar las estrategias o datos estadísticos que nos brinda el Perú en este bicentenario son y respaldarnos sobre los ejes del bicentenario a través de cuadros estadísticos. Dentro de los puntos o argumentación podríamos utilizar temas como por ejemplo la educación. Yo creo que en la educación estamos progresando de una base todavía débil por la falta de recursos. Los colegios están mejorando poco a poco y están logrando un buen desarrollo. O podríamos utilizar lo que es la seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana podríamos mencionar, estamos dando los primeros pasos para poder poco a poco mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Además de mencionar la importancia que tiene el ciudadano de pie y su aporte. Cierre o conclusión es el resumen o síntesis que va a reafirmar la hipótesis. Así se convierte en una tesis. Puede iniciar con la frase: por todo lo anterior, considero que, y mencionas el cierre o conclusión de todos tus argumentos planteados. Evaluamos nuestros avances. Ahora nos autoevaluaremos para reconocer nuestros avances y en qué podemos mejorar. Coloquemos una X de acuerdo con lo que consideres más apropiado. Luego escribimos las acciones que tomamos en cuenta para enriquecer nuestro aprendizaje. Criterios de evaluación. Adecué mi texto al tipo de texto y su formato. Organicé y desarrollé mis opiniones en torno a los ejes del bicentenario. Utilicé recursos ortográficos de puntuación para garantizar la claridad del texto. Revisé la progresión temática y el buen uso de referentes para mejorar la coherencia y cohesión de mi texto. Lo logré. Estoy en proceso de lograrlo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes?